Y hoy, como les contaba, tenemos este programa especial de Pregúntale a un experto, que este día está con el doctor Rodrigo Leiva. Él es doctor en astrofísica de la Universidad de París 6 y de la Pontificia Universidad Católica. Actualmente es investigador postdoctoral en el Southwest Research Institute en Boulder, Colorado. Se dedica al estudio de objetos menores del sistema solar para descifrar objetos de los aspectos de su historia temporal, perdón, y entre otros ha hecho uso de la técnica llamada ocultación estelar para el estudio de estos objetos menores. Y hoy nos contará cómo esta técnica ha sido usada para caracterizar asteroides, objetos centauros y transneptunianos. Oye, difícil lo que nos va a contar Rodrigo, pero yo sé que con las preguntas de Erika y todas las preguntas que ustedes quieran hacer a través del Facebook de Astro UDP, a través del Facebook del MAS o incluso la transmisión que estamos haciendo por YouTube, nos va a quedar súper claro todo lo que nos va a contar Rodrigo. Así que, Erika, Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos y los dejamos como anfitriones. Gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Hola, ¿cómo estás, Rodrigo? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás, Erika? Gracias por la invitación. Sí, bueno, debo contarles que a Rodrigo lo conozco desde chiquitito, desde cuando estaba perdido por ahí en ingeniería hasta que vio la luz y se vio en astronomía, así que nos conocemos hace mucho tiempo. Bueno, sí, esta es una sesión especial de Pregúntale a un experto, especial para el Día del Asteroide, porque como ya se habrán dado cuenta en estos 2 días, es un tema muy importante. Y quisimos traer a Rodrigo porque él tuvo, digamos, la particularidad de participar en el descubrimiento del primer asteroide con anillos, cosa que, como ya se van a enterar, es algo bastante raro, bastante inesperado, yo creo, en términos de gravitación y lo que uno se puede esperar en un sistema solar. Así que nada, tenemos muy buenas preguntas aquí para ir viendo de qué se trata. Y obviamente ustedes pueden dejar preguntas tanto en la transmisión de YouTube como en la transmisión de los Facebook, del Facebook Live. Nosotros estamos aquí atentos mirando a todo lo que salga. Así que bueno, vamos a empezar inmediatamente con las preguntas que ya tenemos. Vamos a empezar con la misma pregunta de siempre, de hecho, la menos fácil de contestar probablemente, especialmente en este caso. Así que Rodrigo, dinos, en palabras simples, ¿qué son los asteroides? En palabras simples, en el sistema solar hay varias definiciones como asteroide, planeta, que no son, no tienen una definición bien estricta, tienen más bien un origen histórico. Y asteroide es el caso. El origen histórico es cuando, antes que se conocieran que existían asteroides, se detectaron algunos objetos que se veían puntuales como estrellas, pero se movían en el cielo. Sin embargo, no se veían como planetas, como discos que se veían ya en los telescopios de la época. Entonces, todos estos objetos móviles que eran puntuales se les denominó que eran casi estrellas y que era de un origen palabra griega, y en español se llama asteroide. Ahora, cómo se interpreta modernamente la palabra asteroide es un poco más difuso, porque obviamente se empezaron a descubrir muchos de estos objetos que parecían estrellas y se movían en el sistema solar. Pero a grandes rasgos son todos los objetos menores que no son planetas y que están dentro de la órbita de Neptuno, que es el último planeta. Sin embargo, la cosa se complicó mucho más. En los principios de los 90, creo que en el 92, se descubrió el primer objeto más allá de Neptuno. Y tienen características un poco diferentes estos objetos. Son hechos de hielo, a diferencia de la mayoría de los asteroides que se conocían más interior, que son más rocosos. Uno podría incluir esos objetos como asteroides, sin embargo, en general, la mayoría de los investigadores los llama simplemente objetos transneptunianos, porque están más allá de Neptuno. Así que la definición, como ves, es un poco difusa, pero podrías embarcar todos los objetos menores que no son planetas y que no son cometas al mismo tiempo, que no tienen actividad cometaria. Sí, porque pareciera que asteroide es como la palabra más general para todos ellos, pero sí, hay muchas subclasificaciones. Claro, hay muchas categorías y dependiendo también a quién le preguntas es qué objeto cae en qué categoría. Y algunos adoptan ciertas clasificaciones y otros adoptan otras clasificaciones.
Así que es la misma historia que algún tiempo atrás pasó con Planeta, y que Ya. algunos todavía no Todavía hay heridas están de abiertas. acuerdo Sí, en qué es lo que es un planeta. exacto. Y con asteroides es similar. Es un poco difuso la definición, Ujú. pero esencialmente es eso, cualquier objeto menor siendo no planeta. Ya, perfecto. Una pregunta. No, están descartados los redondos, ¿cierto? Porque el redondo es una característica de planeta, pero no sé si eso te quita la posibilidad de ser asteroide. ¿O hay Sí. asteroides redondos? Bueno, por ejemplo, cuando se dio toda esta polémica de la reclasificación de Plutón, Ujú, eh, la definición que se adoptó oficialmente por la Unión Astronómica Internacional, ujú. surgieron ciertas nuevas categorías, que una de esas fue donde cae Plutón, y que son los objetos que tienen equilibrio, que están en equilibrio se llama, y adquieren una forma casi esférica, Ujú. y se le llama planetas enanos. Ya, perfecto. Y si tomas, por ejemplo, el primer asteroide que se descubrió, Ceres, si no me equivoco, claro, Ceres, Ujú. debería caer en esa categoría. Sin embargo, uno Ah, todavía lo considera como asteroide. ya, perfecto. Entonces, hay un montón de casos como eso donde tú tienes un objeto que cae en la casilla de distintas definiciones. Y al final no es importante, no es tan importante, porque el Ujú. objeto sigue siendo el mismo. Es Claro. más una forma de tratar de estructurar el conocimiento. De tal forma que tú dices, me gusta estudiar asteroides, y la otra persona ya va a saber de qué estás hablando. Pero en este caso tienes que especificar un poco más de qué se trata, porque no basta con eso. Ok. Quedó claro. Me quedó bastante claro. Bueno, otra pregunta que también siempre hacemos es ¿por qué te interesan? ¿Por qué estudias asteroides? Sí. Bueno, hay varias cosas interesantes de asteroides y objetos menores en general. Y hablemos de objetos menores en general. Ujú. Pero lo principal es que son los remanentes de cuando se formó el sistema solar. Si bien los objetos que más nos interesan en principio son planetas, porque nosotros habitamos en uno, y nos Claro. gustaría saber, ¿cierto?, qué tan común son planetas como la Tierra, en otros sistemas. Ujú. Eh, pero son los planetas que se formaron en el sistema solar, si no contamos Plutón, son poquitos. Y son un ejemplo bien particular del proceso de formar planetas. Pero hay un montón de material remanente, que también tiene información de cómo fue ese proceso que se formaron planetas. Y estos son los objetos menores, porque hay cientos de millones de esos objetos. Y Wow. la, 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 en la forma en que se formaron los planetas deja huellas en distintas cosas, en el tamaño de los objetos, en las órbitas, por ejemplo, el Ujú. hecho que existan los objetos transneptunianos que no se habían confirmado hasta el 92, Wow. permite descartar, por ejemplo, ciertas teorías y confirmar. Obviamente abre muchos más problemas para otras, o sea, abre más preguntas que respuestas, pero es una forma de descifrar lo que pasó en el pasado. Mucho más fácil, de hecho, en algunos casos, que simplemente estudiando los planetas que conocemos. Ya. Ese es Sí, bueno. el principal interés, y a mí me interesa en particular los transneptunianos y centauros, Ujú. porque son los más primitivos, entonces los que tienen más información, de hecho, de la época temprana. Estamos hablando de los primeros millones de años de la formación del sistema solar. Oye, bueno, transneptuniano está claro por qué se llama así, pero centauro, ¿por qué se llaman centauro? Uh, Entiendo que también viene de terminología griega, porque son asteroides, Ujú. pero algunos de ellos, debido a que estos objetos son como escapados de la zona transneptuniana. De vez Ya. en cuando Neptuno hace influencia sobre estos objetos, que tienen gravedad, y estos Ujú. objetos están millones de años orbitando allá afuera, y de repente uno cae hacia la zona interior del sistema solar y se Está empieza a bien. mover entre medio de los planetas gigantes. Y como están hechos de Mm, hielo, como comentamos, cuando se acercan al Sol, pueden tener actividad cometaria. ya. Entonces, estos objetos son otro caso de doble clasificación. Ujú. Son asteroides, pero algunos de ellos, porque están hechos de hielo, pasan a ser cometas, y de hecho tienen doble numeración. Tienen una numeración Mm, que se le da a los asteroides y otra numeración que se le da a los cometas. Y debido a esta doble cualidad, se le llama centauro, que son este animal mitológico con cuerpo de animal y cabeza.
torso de hombre. Y eso Tienes entiendo razón. que es el origen. Mira tú qué rebuscado, no lo había Rebuscado. pensado, no había esperado de los astrólogos. Muy bien. Ya, ok. Bueno, sigamos entonces. Una pregunta, bueno, me imagino que durante estos 2 días ya se habrá cubierto, pero igual te lo voy a hacer. Si los asteroides son tan pequeños comparados con los planetas, ¿cómo se pueden observar? ¿Qué hace un astrónomo que estudia asteroides para observar asteroides? Hay varias formas, pero claro, la más típica es, y lo más fácil de entender es con telescopio. De hecho, los asteroides más brillantes se pueden ver como seres, se pueden ver con binoculares ¿En o serio? telescopios de aficionados. Y hay muchos aficionados, de hecho, que hacen estudios de asteroides. Ya, Estudian, qué por interesante. ejemplo, la variación de la luz del asteroide, porque el brillo cambia en el tiempo y eso puede revelar la forma. Ya, Estudian cómo se mueve para derivar la órbita, por ejemplo, que es súper importante para el tema justamente de impacto, por ejemplo, con la Tierra. para Tienes lo que que nos saber convoca hoy día, ¿cierto? para que los convoca ideas. Pero obviamente cuando ya el objeto se empieza a ser más pequeño y más débil, se empieza a complicar y tienes que acceder a telescopios más grandes. Pero esencialmente la misma técnica, o sea, astrónomos profesionales hacemos lo mismo, ocupamos telescopios gigantes para observar de la misma manera que un amateur un asteroide para sacar la curva de luz, es decir, la variación de la luz. Calculamos órbitas para ver por dónde se está moviendo. Pero después también hay que reconocer que el objeto emite en otra longitud de onda, Ya, más allá del visible. reflejan, Entonces, la mayor emisión de hecho es el infrarrojo. ya. Así que hay muchos estudios que se hacen similar, hay telescopios, pero en vez de poner un detector, una cámara que es visible en el telescopio, es una cámara que detecta radiación infrarroja. Pero es radiación de reflexión de todas formas, ¿no? Es como refleja la luz del sol. Bueno, gradualmente vas cambiando de régimen. Cuando te empiezas a alejar del visible, llega un momento en que la parte reflejada del infrarrojo baja, pero esa misma radiación que el objeto está recibiendo del sol hace que el objeto se caliente Ah, ya, y reemite en térmico. ya, Y perfecto. entonces hay una radiación que casi es una mímica es casi la misma tipo de radiación del Sol, porque es totalmente reflejada, pero hay otra radiación que empieza a ser más importante en el infrarrojo, que es debido a que el objeto tiene una temperatura mayor que cero. Entonces hay mucho estudio en infrarrojo también. De hecho, después combinando, por ejemplo, visible con el infrarrojo, puede empezar a deducir las propiedades de la superficie, por ejemplo. Ah, ya, cuando absorbe ese tipo de cosas. Claro, por ejemplo, un objeto que es súper oscuro refleja poco, pero emite mucho porque se calienta fácilmente. Y viceversa, hay otros objetos que son más brillantes, por ejemplo, los transneptunianos, que tienen más hielo en la superficie, reflejan un montón de luz, pero se calientan menos, entonces emiten menos. Entonces, si haces las dos mediciones simultáneamente, puedes deducir la característica de la superficie. Y ahora Entiendo. para asteroides, por ejemplo, los que convocan más estos de asteroides cercanos a la Tierra, radar, por ejemplo, es súper importante. El alcance no es tan grande como un telescopio, es decir, no puedes observar objetos muy lejanos. Típicamente puedes llegar al cinturón principal de asteroides, que es el que uno más conoce, entre Marte y Júpiter. Claro. Pero puedes llegar como al borde de ese cinturón con radar, porque necesitas emitir una señal Que y rebote. esperar que la señal rebote. Pero la ventaja es que es súper preciso, por ejemplo, y las mejores órbitas casi que se conocen son hechas con mediciones de radar. Ya, ok. Oye, increíble que lleguen tan lejos un radar. Yo pensé que luna y listo, sería todo. Bueno, depende del tamaño. No puedes esperar a detectar un asteroide de 1 kilómetro a la distancia del cinturón de asteroides, solamente lo más grande. De hecho, en la práctica se usa el radar solamente para asteroides cercanos a la Tierra. Se espera que haga un sobrevuelo cuando está pasando cerca de la Tierra y tienes una fracción, una ventana de tiempo bien limitada en que puedes observarlo con radar. Entonces, antes y después usas otras técnicas, por ejemplo, telescopios, como decíamos. Ya, perfecto. Entonces,
nuevamente combinas distintas técnicas. Ya, qué interesante, se usan varias cosas en realidad. Y ocultaciones, por supuesto. Ah, sí, de lo que vamos a hablar, pero por supuesto. Sí. Bueno, voy a ir marcándola aquí, está lista. La otra pregunta es si un cometa también es un asteroide. ¿Qué dirías tú? Buen punto. Porque los Bueno, el cometas cometa, son más que una famosos. definición del objeto mismo, surgió similarmente. El cometa viene de la palabra coma, es decir, objetos que presentaban una coma, una cabellera. Ya. Por lo tanto, no es la definición y la creación del concepto inicialmente no es de una propiedad del objeto, sino partía de qué es lo que estaba haciendo el objeto en el momento. Y ya demos el ejemplo de los centauros, por ejemplo, que tú puedes descubrir un objeto centauro y clasificarlo como asteroide, calcular la órbita, etcétera, estudiar su superficie y repentinamente uno de estos centauros puede empezar, se calienta lo suficiente y empieza a evaporar, sublimar material de la superficie y se convierte en un cometa. Por lo tanto, la respuesta sería: un asteroide puede ser cometa, porque el cometa es simplemente actividad, o sea, es presentar actividad. O Y sea, hay, solamente depende de si tiene el material para generar esta cola y si se acerca lo suficientemente al Sol. claro. Ahora, también hay ciertos bemoles en la definición, porque hay objetos que dejan de tener actividad y uno los sigue llamando cometas. Porque eso fue la primera forma que uno lo descubrió. Entonces, y dentro de cometas se puede empezar uno a clasificar, etc. No significa que un objeto deja de ser cometa porque ya se acabó la actividad. Cometa Halley, por ejemplo, ahora no está activo, pero uno lo sigue llamando cometa Halley. Pero cuando vuelva a acercarse al Sol, igual se va a reactivar de nuevo. Se supone. Bueno, en este caso estamos casi seguros, pero en otros casos no es tan certero, por ejemplo. Hay objetos, de hecho, los centauros que son más brillantes y se pueden estudiar más fácilmente. Son bastante impredecibles algunos. Uno lo está monitoreando por años y de repente presentan actividad cuando menos lo esperaba. De hecho, una de las cosas relativamente recientes es que se ha detectado actividad a distancias que no se esperaba, por ejemplo. Ya, ok. Con un cometa, sí, bueno, el tema es que con cometas generalmente la parte que se sublima es hielo de agua. Entonces tú puedes hacer un cálculo y predecir a qué distancia del Sol ese hielo de agua se va a empezar a sublimar. Pero el tema es que algunos de estos objetos tienen otros materiales en la superficie que se evaporan, subliman más fácilmente. Entonces, por ejemplo, monóxido de carbono. Sabemos que a temperatura ambiente, por ejemplo, el monóxido de carbono es gas, pero el agua no. Entonces es más fácil de evaporar. Y son esos materiales los que hacen que algunos de estos objetos tengan actividad más allá de lo que inicialmente se esperaba, cuando los modelos eran mucho más simplificados. Oye, pero en ese sentido, la composición de los asteroides, los objetos que andan dando vuelta por ahí, ¿es muy diferente? ¿Puede variar mucho o hay alguna como cosa constante entre uno y otro? ¿Composición dices tú? Por ejemplo, que todos los del cinturón de asteroides sean más o menos de tal tipo, o los que estén más lejos sean de otro tipo. Sí, bueno, la principal hay una influencia que es el Sol. Si, por ejemplo, si tú pones un objeto que es con hielo de agua a la distancia del cinturón de asteroides, va a ser un cometa. Y ese material se va a empezar a sublimar. Y eventualmente se va a acabar. Y va a quedar solamente, si es que va a quedar solamente la parte rocosa. Dado que el sistema solar es suficientemente viejo, hay cierta tendencia de que objetos, por ejemplo, en el cinturón de asteroides, son esencialmente rocosos. Después, cuando pasa a la zona de Centauros, por ejemplo, que son entre los planetas gigantes, hay un poco mezcla de ambos. Y cuando ya pasa más allá de Neptuno, es casi la totalidad, por lo menos en la superficie, son de hielo. Que es un poco lo mismo que pasa con los planetas. Claro, más o menos. Obviamente hay siempre excepciones. Y hay
De hecho, el que un cometa de hielo esté cerca del Sol, por ejemplo, es una excepción, pero es una excepción temporal, porque es un objeto que sabemos que viene de lejos y que se mete adentro del sistema solar. Ya, Pero perfecto. en rasgos generales, claro, son rocosos y afuera son más de hielos. Ya, muy bien. Em, sí, se rayó solo. Bueno, ahora vienen las preguntas relacionadas a lo que habíamos anunciado en el título, los asteroides con anillo. Así que voy a pedirle a la gente que ponga una imagen que tenemos, que es una ilustración artística. Ahí está, muy rápidamente. Y que nos responda algunas preguntas que tenemos sobre esto. También la gente que está escuchando nos puede dejar sus preguntas en los comentarios de YouTube o de Facebook también. Vamos a estar aquí atentos mirando. Y bueno, la primera pregunta sería, bueno, ¿cómo son esos anillos? ¿Son como los de Saturno? ¿Qué nos puedes contar de esos anillos? Bueno, esto es una dibujo artístico que muestra simulara de que pareciera que sabemos un montón de los anillos, pero no sabemos tanto. Esencialmente lo que se sabe es que hay dos, por ejemplo, lo que tú estás mostrando, hay dos sistemas con anillos conocidos. Uno es un centauro, este objeto que es Cariclo, y otro es un transneptuniano, que es un objeto que está más allá de Neptuno, que se llama Haumea. Se sabe bastante poco. Por ejemplo, en el caso de Cariclo, que es el que descubrió en 2013, se sabe que hay dos anillos concéntricos, casi circulares. Se sabe el radio, que es del orden de 400 kilómetros, versus el objeto del tamaño, que es aproximadamente de 150 kilómetros. Sería como más o menos parecido a la imagen, no sería muy distinto. Cuando empiezas a ir más, tratar de describir un poco más allá de eso empieza a poner nebuloso, porque de hecho no se sabe. Ahí estaríamos engrupiendo, como podríamos decir. Sí, lo que sí se saben algunas cosas. Por ejemplo, esto se descubrió con una ocultación estelar, es decir, había una estrella. Una ocultación ocurre cuando hay una estrella de fondo y esperas que el objeto pase enfrente de la estrella. Y bloquea la luz de la estrella momentáneamente, por fracciones de segundo. Y lo observas desde varios lados, y entonces hay un efecto de paralaje, y puedes empezar a reconstruir cómo era la forma del objeto. En este caso no se esperaba que tuviera anillo, era un estudio estándar de tamaño del objeto, pero se descubrió que, o sea, se detectó la desaparición de la estrella debido al objeto, y se detectaron detecciones secundarias antes y después. Y bueno, después de reconstruir todo el evento se confirmó que era un anillo y hubieron varias observaciones posteriores. Pero el tema es que antes de continuar, una de las cosas que uno puede deducir es que los anillos son suficientemente densos para bloquear la luz de la estrella. Eso es una de las pocas cosas que podemos decir, pero no te da ninguna medición de la composición, porque simplemente decrece la luz. Pero, por ejemplo, ¿cómo eliminan la opción de que haya sido una pequeña luna u otro asteroide que estuviera tapando la luz? Sí, bueno, originalmente se postularon un montón de opciones. De hecho, yo todavía recuerdo que el día siguiente, que fue uno de los primeros que vio una de las señales, y fui con mi tutor del momento y dibujamos la pizarra, y dibujamos como bromas 2 orejas de conejo. Porque calzaban con las mediciones, pero en realidad estábamos tratando de ver especular si sabíamos que Centauro, estos objetos emiten material de vez en cuando, entonces se sabe que, por ejemplo, hay emiticiones de tipo jets, es decir, que el material sale muy bien dirigido, y podría haber sido algo como eso, pero después obviamente hubieron varios observadores, además de nosotros en Santiago, está en toda Sudamérica, y empiezas a reconstruir las detecciones que habían alrededor del objeto. Habían varias, más de 2. De hecho, ya la primera te descarta que fueran satélites, porque tendrías que tener 2 satélites justo a casi la misma distancia del objeto. Y es muy difícil tener algo como eso. Y las otras observaciones confirmaron que era algo casi concéntrico. Y hubieron después, esto fue en 2013, en 2014, 2017, creo que la última medición fue 2018. Todas confirman lo mismo, que son 2 anillos concéntricos.
O sea, han medido el mismo objeto varios años. Sí, sí, hay varias mediciones. Oye, bueno, entonces lo que tú estabas describiendo, la forma de la ocultación es como esperar un eclipse, una cosa así, ¿cierto? Que esta cosa Sí, pase de justo hecho enfrente de una estrella. es esencialmente lo mismo que un eclipse. En un eclipse de solar, la estrella es el Sol, el Ya, objeto que pasa delante en la Luna, y hay una sombra que se proyecta en la Tierra. Y uno ve la sombra desde el espacio, por ejemplo, porque claro. el Sol es muy brillante. En una Ya. ocultación también hay una sombra, pero la estrella es Mm, una estrella de lejana y el objeto no es la Luna, sino que es uno de estos objetos. ya, ok. Pero la sombra es tan tenue que no se ve, simplemente lo ves cuando estás observando y desaparece. Ya, perfecto. Eh, Entonces, ¿por eso lo observan desde varias partes al mismo tiempo? ¿Esa es la idea? claro, la idea es lo mismo que en un eclipse. En un eclipse sabemos que la sombra va a ser más o menos circular porque la luna es circular. En estos objetos no sabemos la forma ni el tamaño a priori. Ya. Entonces lo que se hace es ocupar la forma de esa sombra en la Tierra para deducir la forma del objeto. Entonces hay varios observadores que se ponen con telescopios donde se espera que se va a ver la sombra y todos esos observadores miden el mismo evento. Algunos van a ver la desaparición de la estrella por 10 segundos, por ejemplo, cuando pasa justo por el centro de la sombra. Otros que están más en la orilla de la sombra van a ver desaparecer un par de segundos, por ejemplo. Ujú. 10 Eh, segundos de acto, o sea, igual el asteroide eh, tapa toda la estrella. sí, este evento no me recuerdo exactamente cuántos segundos fueron, pero tiene que haber sido del orden de 6, 7 segundos, Mm, el máximo. Y los anillos mismos fueron fracciones de segundos. ya, Y, perfecto. y se ha intentado después obviamente tú puedes intentar observar el objeto con otras técnicas. Por ejemplo, se ha intentado obtener un espectro, que es cuando tomas la luz reflejada y la descompones, Ujú. que te puede decir la composición del objeto. Y se detectó, de hecho, hielo de agua. Ya, Pero el problema es que el objeto es tan pequeño que en el cielo sí. se ve como un punto, lo que decíamos al inicio del asteroide. Entonces tiene la luz de todo el objeto más lo de los anillos en un punto. Em, Y ese punto es el que muestra detección de hielo. ya sea, puede Entonces ser cualquier parte. podría estar el hielo en la superficie del objeto o en los anillos. Ahora, hay Mm, argumentos para decir que lo más probable es que sean los anillos, porque este objeto ha ido cambiando el aspecto. Si ves el anillo, en algún momento los anillos estaban mostrando el plano hacia nosotros y había mediciones anteriores, antes del descubrimiento de los anillos, ya, en que no se veía hielo de agua. Al porque pasar de estaba los años, el así. objeto empieza a mostrar una faceta diferente, como la del dibujo, Ujú. y la señal de hielo de agua empezó a aparecer. Ah, bueno, esto también pasa con Saturno, que uno de repente le ve los anillos muy Exacto, claramente, pero de repente Saturno se te corrió y viste, ves el exacto, perfil de Saturno y no se ve ni un anillo. exacto. Entonces, es un argumento para decir que hay hielo de agua en estos anillos, Ujú. pero no está totalmente confirmado, porque podría ser que haya una contribución del objeto que tenga hielo en los polos, pero es bastante más difícil de explicar de esa manera. Siempre uno busca cuál es la explicación más simple. Ujú. La más simple es que está en los anillos. Pero esa es la única pista que tenemos de la composición hasta el momento, de que tiene algo de hielo de agua. Y bueno, el que primero encontraron fue Cariclo, ¿cierto? Claro. ¿Ese está en alguna órbita circular en torno al Sol o se acerca, se aleja? ¿Cómo es? Es un poco elongada. Creo que el mínimo son del orden de 13 unidades astronómicas, ¿Ya? que es la distancia del Tierra al Sol, es decir, 13 veces la distancia Tierra al Sol. Ujú. Y en la parte más alejada deben ser algo como 17 o 18 unidades astronómicas. Ah, ya, o sea, igual varía De ese harto, pero orden. No es no se tanto. acerca tanto al Sol. ¿No? Y lo que sí es una órbita bastante inclinada, es decir, están todos los planetas en un plano y este objeto Ujú. está relativamente inclinado. Ya, ok. Oye, bueno, lo que mencionaba al principio, yo creo que en la comunidad astronómica todos nos asombramos cuando salieron con que los asteroides tenían anillos. No sé si te gustaría explicar un poco eso, sí, porque la pregunta es, bueno, ¿no son demasiado chicos los asteroides para tener anillos? ¿Qué sucede? ¿Cuál es la Sí. explicación de esto? Esa es como una pregunta que surge a menudo porque hay cierto sentido común de que objetos grandes, más masivos, Ujú. atraen más
cosas alrededor. Pero en principio, cualquier objeto con masa, puedo poner, no sé, mi celular en el espacio, ¿Ya? masa distinta de cero, y puedo ¿Ya? poner a orbitar material alrededor. Y los anillos no son más que un montón de partículas, en este caso partículas de hielo o de agua, puede haber un poco de partículas de polvo que están orbitando en torno al objeto. Así que tú puedes hacer eso con cualquier objeto sin importarle el tamaño ni la masa. Pero no requiere también un cierto como grado de masa para que la órbita sea estable, para que no... lo La digo porque... estabilidad es un problema, sí, pero no por el tamaño, o sea, no directamente el tamaño de la masa, es indirectamente. O sea, por ejemplo, si uno compara Saturno, de hecho los 4 planetas gigantes, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, los 4 tienen anillos. Claro. Y una de las cosas que tienen en común los 4 es que son bastante regulares. Es decir, son una esfera relativamente achatada, pero si tú lo miras casi de cualquier lugar, la atracción gravitacional que sientes, por ejemplo, si te mueves en el ecuador del objeto, la gravedad casi no cambia si te giras alrededor, porque son bien regulares, son hechos de gas con un núcleo metálico, y eso es bastante homogéneo. La diferencia fundamental de esos planetas gigantes con estos objetos pequeños es que estos objetos pequeños ya no, de este rango, que son 150 kilómetros, por ejemplo, ya no adquieren una forma tan esférica y regular. No tienen tanta masa para mantener una forma esférica perfecta y tienen irregularidades. O sea, tienen... Pero tú estabas diciendo que, por ejemplo, los Himalayas y las fosas marianas podrían evitar que la Tierra tenga un anillo. ¿A eso le llaman irregularidad? Sí, de hecho la Tierra ya es suficientemente pequeña e irregular para que las órbitas alrededor sean bastante regulares. Por ejemplo, los satélites artificiales, la razón por la cual no duran muchos años es que tienes que tener combustible para estabilizar la órbita. Porque lo mismo que dices tú, el hecho de que están pasando por arriba de los Himalayas hacen un tirón gravitacional pequeño y hacen que la órbita cambie un poco. De hecho, es súper difícil predecir, sobre todo para los objetos que están súper bajos, como la estación espacial. Claro. Es súper difícil predecir a largo plazo cuál va a ser la órbita. De hecho, son una órbita caótica, no puedes predecirlo. Y con estos objetos pasa lo mismo. O sea, si tú pones una partícula alrededor, puedes ponerla a orbitar, pero lo más probable es que la órbita sea inestable y la partícula escape o caiga a la superficie. Y ese es el aspecto más intrigante, no el hecho de que sea pequeño por la masa, sino que cómo hay anillos sabiendo que las órbitas son inestables en objetos pequeños como estos. Pero la otra opción sería que fuese realmente una bola así perfecta, ¿o no? Es bastante difícil porque tú puedes simular, hacer cálculos, por ejemplo. Pongo un montón de masa, ¿cierto? Puedes simular, ok, un poco de hielo, un poco de rocas, y hago una pelota, ¿cierto?, de 150 kilómetros o 200 kilómetros. Tú puedes simular eso y no hay forma de que haya tanta masa, tanta presión para que la cosa se vuelva esférica. Hay un rango que es más o menos de 400, 500 kilómetros de radio. Cambia dependiendo del material, obviamente, pero de ese orden de magnitud. Cuando ya son más pequeños que eso, es muy difícil que el objeto sea homogéneo y exactamente circular. Además de esa evidencia, sabemos por mediciones de que este objeto no es perfectamente esférico. O sea, las mismas ocultaciones del objeto muestran que hay irregularidades. O sea, tratas de calzar las mediciones con una esfera perfecta, de hecho no calza con un objeto más o menos alargado. Y aún con objetos alargados quedan residuos en las mediciones y tú ves que tiene algún tipo de topografía, montañas, pueden ser cráteres, no sabemos. ¿Todo eso se puede ver con ocultación? Porque sí, son bastante precisos. O sea, tú cuando haces la medición, tú puedes medir del orden de fracciones de kilómetros. Entonces, tú tratas de calzar un modelo, por ejemplo, un esferoide, que es una esfera que la achatas y la estiras como una pelota de fútbol americano. Y tú tratas de calzar eso con las mediciones y siempre te quedan residuos. Y este objeto tiene del orden de 5 o 10 kilómetros. Ya, perfecto. Y bueno, lo mismo con Haumea, también se sabe que es un poco regular. Ya, ok. O sea, quizá tenga que ver más que nada con el tiempo, que sean anillos que duren poco tiempo y por eso
¿Están ahí todavía? Hay alguna, bueno, el hecho que los anillos existan y sean estables, obviamente es un problema, porque tú puedes simular y los anillos se van. Tú pones, de hecho, aún alrededor de planetas como Júpiter, tú pones anillos, aún cuando el objeto es regular, los anillos son partículas de polvo y hielo que están chocando. Y esos mismos choques hacen que la órbita empiecen a cambiar. Y si tú partes con un anillo súper angosto alrededor de un planeta, gradualmente en el tiempo esos choques hacen que el anillo se expanda. Y gradualmente el anillo de hecho se va a evaporar de esa manera, porque las partículas que se acercan al planeta igual van a chocar. Entonces, aún con un objeto regular, tienes un problema de estabilidad. Y la única forma, en Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, sabemos que es debido a satélites. O sea, los satélites que están alrededor ejercen una atracción a las partículas y evitan que esas partículas se expandan y el anillo se expanda y los mantienen acotados. Entonces, la primera especulación fue, bueno, debe ser lo mismo con Cariclo y Haumea. Que tienen En el caso de Haumea, claro, Haumea se sabía que tiene satélite, se conocía de antes. Cariclo no se sabía que tiene satélite, de hecho todavía no se confirma, pero uno puede modelar y decir qué tan grande y dónde necesito poner un satélite para que esos anillos existan de la manera que existen. Y lo más probable es que haya al menos un satélite afuera del anillo, uno entre medio de los dos, y puede ser que haya otro satélite al interior. Y esos tres satélites hacen que el anillo se mantenga estable. Ya, perfecto. Sí, había escuchado, creo que hay un concepto así como satélite pastores, algo así, para Claro, los anillos de Saturno. Claro, se llama pastores porque las partículas se mantienen ordenadas y el satélite siempre está empujándolo. Si la partícula trata de irse hacia afuera, el satélite empuja a la partícula hacia adentro. Ya, bien. Y eso no significa que sea el anillo estable hasta el infinito, pero alarga la estabilidad por lo menos del orden de la edad es comparable con la edad del sistema solar. Estamos hablando de miles de millones de años. Ya, ok. Mira, interesante. Bueno, había una pregunta de si cómo se sabe que hay asteroides con anillos, si tienen fotos, pero estuvimos hablando ya que se trata de estas ocultaciones. No sé si te gustaría contarnos un poco más de lo que tú has hecho para ver estas ocultaciones, porque por lo que comentabas se hacen en varias partes en el mundo al mismo tiempo. Y yo recuerdo haber escuchado hablar de que tenías que tomar tu telescopio y con tu maleta de viajar a un lugar muy extraño y tener observaciones desde ese lugar. No sé si te gustaría contar un poco de eso. Sí, bueno, este objeto fue un caso bien particular, pero es aún parte de un proyecto que todavía corre, que era para estudiar propiedades de objetos centauros y transneptunianos en general. Entonces, hay cerca de 4.000, creo que estamos alcanzando 4.000 objetos transneptunianos más centauros ahora. Y lo que se hace es tratar de buscar dónde una de estas sombras de la ocultación, el planeta va a caer. Entonces, lo que sucede es que de repente pasa en Santiago, ¿cierto? Y dice, la sombra va a pasar por arriba de Antofagasta. Y con cierta incerteza, más o menos 200 kilómetros. Entonces vas con todo el telescopio, tienes que viajar a Antofagasta y poner a todos los observadores en la zona porque la sombra no va a venir a ti, tú tienes que ir a donde está la sombra. Y lo que pasa es que generalmente tienes una oportunidad de observar esa sombra y después la próxima vez que ese objeto pase por delante de otra estrella, va a ser en 1 año, 5 años, a veces 30 años. Entonces vale la pena ir. Lo que se suele hacer es viajar o con un telescopio. Hemos hecho campañas, por ejemplo, acá las últimas que hicimos ponemos un par de cajas con los telescopios atrás de una camioneta y viajamos al lugar, acampamos en el lugar, se instala el telescopio unos minutos antes, se pone la cámara, el computador y se captura, se hacen imágenes de la estrella. Termina el evento, guarda el telescopio y viajas de vuelta. Y en otros casos, cuando tienes que viajar mucho más lejos, por ejemplo, que tienes que tomar avión y no puedes llevar el telescopio, uno viaja con la cámara, que me ha tocado muchas veces, una cajita con una cámara, un computador, y vas y viajas a un telescopio que ya esté en el lugar convenientemente ubicado cerca del lugar. Y hemos hecho varias de esos tipos de campañas, digamos. De los dos estilos, digamos. ¿A qué lugares te ha tocado viajar, por ejemplo?
En Estados Unidos hemos hecho varias campañas, creo que nos hemos paseado por varios de los estados. Este es Colorado y hemos viajado al estado de arriba, Wyoming, Nebraska, hemos llegado abajo hasta Arizona, manejando. Y a veces también lo que pasa es, tú sabes por dónde va a pasar la sombra y tienes un plan de decir, ok, me voy a ir a este lugar que está en el estado al lado, a 200 kilómetros, porque tiene buen clima, pero llegas al lugar y nos pasó. De hecho, en una de las campañas que hicimos, estábamos listos, estábamos esperando que oscureciera y empezó a haber una tormenta eléctrica que se empezó a alejar, a acercar. Y empezamos a ver el radar y también se ve que viene la tormenta. Entonces te tienes que mover a otra ubicación donde todavía pase la sombra, pero haya buen clima. Entonces al final a veces estás persiguiendo un poco el buen clima. Y en Europa también hicimos varias campañas dentro de Francia. A veces nos tocaba viajar, muchas veces nos tocaba viajar a lugares donde ya hay telescopios grandes y estaban cerca de la sombra. Entonces viajas tú con la cámara, simplemente con una cámara especial rápida, que puede capturar eventos rápidos como estos que decíamos. Tú simplemente instalas la cámara en el lugar y después te devuelves al día siguiente. Ya, okay. Bueno, sí, estás como sacando varias fotos en esos segundos de la ocultación. Claro, la técnica simplemente es observar la estrella, es sacar imágenes. Necesita que esté la estrella en la imagen y otra estrella alrededor para comparar, porque necesitas distinguir el evento real a eventos falsos, por ejemplo, que pase una nube y puede simular un evento. O puede ser a veces hasta... Hubieron un par de casos en que la estela que deja un avión es suficientemente densa para ocultar una estrella. Entonces uno ves el avión, o sea, tú ves el avión en la noche, pero la estela dura bastantes minutos. Esa estela se mueve con el viento, ¿no? Y han habido un par de veces en que tú ves la estrella y desaparece por una fracción de segundo porque la estela del avión está pasando por arriba. Pero eso lo puedes detectar si es que observas una zona grande del cielo, porque vas a ver varias estrellas desaparecer al mismo tiempo. Entonces se hacen estas imágenes y típicamente varias veces por segundo. Entonces estás sacando imágenes porque estos eventos duran muy poquito. Y lo que se ve es que cuando detectas es que todas las estrellas están normal y solo una desaparece, que es la que tú estabas esperando que desapareciera. Entonces puedes descartar un evento falso. Y eso, en esencia, es súper simple. En principio es súper simple. Pero obviamente hay toda la complicación de predecirlo, de poder analizar los datos, etc. Sí, pues debe ser complicado igual predecir la ocultación sobre una estrella. ¿Es una información conocida o es algo a lo que acceden ustedes y ustedes hicieron un software? En principio también es simple. Necesita dos ingredientes. Uno, saber la posición de todas las estrellas. Y dos, saber la órbita del objeto para predecir por dónde va a pasar. En principio los dos se pueden calcular. El tema no es que sea fácil o difícil calcular, es lo que uno llama incerteza. Si tú puedes decir la estrella está en esta posición en el cielo, pero tienes una incerteza más grande o más pequeña. Y esa incerteza se traduce también en una incerteza en dónde va a estar la sombra en el suelo. Entonces, por muchos años se intentaron hacer estos eventos y el primero con un centauro, por ejemplo, fue, si no me equivoco, en el 94, tal vez 1995. Y el primero con transneptunianos fue como en el 2000, creo que 2006. Y se hicieron muchos intentos, pero el tema era la incerteza. Tú esperas que la sombra va a pasar por cierto lugar, por el telescopio, pero en realidad está un poco más allá porque la posición de la estrella no se conocía bien. Y al principio, bueno, hay muchos grupos de aficionados, de hecho, que han hecho esto durante años, con asteroides del cinturón principal, que es relativamente más fácil. Y es más fácil simplemente porque la órbita de esos objetos se conoce mejor. Pero a medida que tú te alejas del sistema solar, el objeto es más lejano y es más débil. El medir la posición para predecir la órbita es mucho más difícil. Entonces la incerteza es más grande. Y por eso que han habido, desde el primero que se detectó en 2006, por ejemplo, transneptunianos, hay una docena de datos publicados. Y posiblemente hay otra docena de datos todavía no publicados. Perfecto. De cientos de intentos. En cambio, asteroides, por ejemplo, van a meter ahí miles de detecciones, porque es mucho más fácil. Mira, qué interesante eso también, que los astrónomos amateurs puedan hacer ese tipo de cosas. O sea, tú dices que con un telescopio relativamente... ¿De qué tamaño uno podría empezar a jugar? De hecho,
esto depende no del asteroide mismo, depende de qué tan brillante es la estrella. Entonces, han habido casos en que la estrella es súper brillante, que se ve con un teleobjetivo, que son estos lentes de cámara, Un zoom. como un lente zoom. Y hay muchos amateurs, de hecho algunos profesionales lo usan también para estudiar, buscan solamente ocultaciones con estrellas muy brillantes que se pueden observar con esos lentes. Y es mucho más barato. Se ponen un lente, conectan la cámara y ponen varios. Tú puedes poner varios con el mismo precio de un telescopio, puedes poner varios. Y lo hacen. Y la mayoría de los aficionados, por ejemplo, tienen un telescopio de 20 centímetros, 30 centímetros. Y con eso, obviamente, puedes acceder a más eventos porque puedes observar estrellas más débiles. Ya, qué bien. Pero también hemos hecho ocultaciones con telescopios tan grandes como Paranal, por ejemplo. Una de las mediciones de Chariclo, o sea, de Cariclo, por ejemplo, fue con Paranal. Con 8.3 metros. Que son 8 metros, claro. Claro. Wow. Y han habido otros casos en que se ocupa, ¿cuál es el nombre? Sofía, por ejemplo, que es un telescopio infrarrojo que está arriba de un avión y el avión se va a la estratosfera. Y también hay unas detecciones de ocultaciones desde ahí. Y se ha intentado también con el telescopio espacial, por ejemplo. Ya, perfecto. Sí, bueno, de Sofía sabía, hemos tenido algunos astrónomos que han hecho observaciones ahí muy choros, un telescopio en un avión. Así que sí, se puede ocupar desde chiquitito hasta el más grande, y todo depende del evento. Por ejemplo, si el evento es suficientemente interesante, como por ejemplo estudiar anillos, o un objeto doble, o un objeto con satélites, por ejemplo, o un objeto activo, y tú tienes una estrella súper débil, vale la pena ir y hacer una observación con un telescopio grande, que es mucho más caro, obviamente, y más competitivo. Y en otros casos, bueno, no vale la pena, entonces no lo haces y tratas de perseguir solamente los que son realizables con el telescopio pequeño. Sí, entiendo. Oye, mira, nos quedan como 8 minutos, así que vamos a ir a una pregunta que nos hicieron. Bueno, un par de preguntas yo creo que alcanzamos a responder. Si se han descubierto cosas importantes sobre asteroides en los telescopios de Chile, por ejemplo. No lo sé. Sí, difícil saber, porque bueno, primero hay una gran cantidad de telescopios. En realidad. Y en cada noche es una típica noche de un telescopio, se separa, que pueden haber una docena de observaciones. Y después, si tú miras todas las publicaciones del sistema solar, y si te vas específico a asteroides, son centenas de publicaciones al año, que no reviso todas. Ya, muy bien. Si bien uno está tratando de estar al tanto de todo lo que está pasando, uno siempre trata de revisar las publicaciones que están más cerca del área de uno. Bueno, y rara vez uno mira los detalles de dónde. Muchas veces pasa que las observaciones son, como te decía, una combinación de cosas. Así que es súper difícil saber, porque a veces ni siquiera reviso ese detalle. O sea, te dice, mira, me dieron el espectro de este asteroide para saber la composición. Y tú miras el espectro y dices, hay hielo de agua, qué interesante. Y sigues trabajando, pero no te interesa mucho saber de dónde se midió. Quizás eso sea porque eres chileno y ya estaba acostumbrado. Una cosa así. No, bueno, el mensaje es que no lo sé. Okay. Porque es súper difícil saber ese tipo de información en súper detalle. No es que haya una observación cada un mes. Es tan grande el volumen de publicaciones y observaciones que es difícil saber lo que pasa a día a día. Bueno, lo del descubrimiento del anillo, sí hubo una observación en la silla, pero sí, de hecho es más probable que yo esté al tanto más que tú, porque yo estoy viendo las noticias de astronomía. No, de hecho fueron varias estaciones de Sudamérica, vieron algunas en Brasil, en Argentina, creo que Uruguay, y hubieron varias en Chile, incluyendo nosotros que estábamos midiendo en ese momento en Santiago. Estábamos observando desde el observatorio docente de la Católica, que es un telescopio relativamente pequeño de 40 centímetros. Pero sí, también estuvieron en la silla, Tololo, creo que también hubo una medición sobre Tololo. Muy bien. Y bueno, yo creo que la última pregunta, quizá, o bueno, si tenemos tiempo te voy a preguntar, es una que nos llegó por Instagram y dice si los elementos presentes en estos anillos son siempre elementos pesados.
Son siempre pesados, dices, así que yo asumo que está hablando de elementos pesados. Elementos pesados. Bueno, como decía antes, no se sabe bastante poco de la composición, al menos de los anillos de estos objetos pequeños. Ujú. Uno puede presumir de que la composición, como yo decía, sabemos que hay sospechas de que hay hielo de agua, y uno puede presumir que el resto de la composición es similar a los anillos de Saturno o Júpiter, que se han estudiado más. Ya. Pero medición directa de composición hay muy poca. De hecho, son estos pocos espectros que te decía que se han medido. Ujú. Y sí, pero siempre queda la duda de cuál es la contribución que viene del objeto mismo. La complicación es que, por ejemplo, cuando tú observas con un telescopio a Saturno, Ujú. tú puedes apuntar el instrumento y medir solamente los anillos, dejar el planeta fuera, porque el objeto se ve súper grande. Claro. En el caso de estos objetos, el anillo y el objeto mismo son tan compactos que no se ha podido, de hecho, hasta el día de hoy no se ha podido resolver, es decir, distinguir los dos en una imagen, por ejemplo. Ya, ok. Y cuando uno trata de medir la composición en estos espectros, también necesita separar físicamente, o sea, espacialmente, el Claro. anillo y el objeto para poder medir la composición de ambos, pero no se puede porque es demasiado pequeño. Así Ya, que ok. se podría, de hecho, con los telescopios nuevos que vienen ahora de 30 metros, tal vez empezar a resolver, Ujú. o con el telescopio nuevo espacial, se pueden sacar espectros en la parte que no se ha sacado, que es el infrarrojo. Ya. Pero siempre vamos a tener esta complicación de que vas a obtener un espectro, vas a identificar el material, Ujú. pero te queda la duda de dónde está. Así que se sabe poco y va a avanzar lento, yo creo, esa parte de la composición. Se pueden hacer deducciones de que ese material hay, Ujú. como lo de hielo, eh, pero no hay ninguna medición directa hasta el momento del anillo específicamente. Ya, perfecto. Pero siempre van a ser cosas sólidas, no es que haya gas en torno a esto, o puede haber un... Bueno, es que si pones, por ejemplo, agua líquida o gaseosa, a las temperaturas que estamos hablando en el espacio, esta cosa se es cristaliza. sólido. Claro que Sí. sí. Y uno presume de que o sea, se pueden hacer algunas predicciones de cómo se vería si tomamos una partícula de anillo de Saturno y lo ponemos en Chariclo y calza con las mediciones. Así que uno puede decir que son similares. O sea, que Ujú. hay polvo y que hay hielo y que este hielo está, o sea, los tamaños, por ejemplo, que son de orden de micrómetro o menores. Pero Wow. son deducciones indirectas de lo que sabemos de anillos de otros lugares, mejor Ujú. estudiados, por ejemplo, que han mandado sondas y se han observado de cerca. Y podemos decir, ok, pongamos esas partículas acá y si reproduce las mediciones, por ejemplo, de estas ocultaciones. Ya, ok. Y las reproduce, pero también queda un gran margen para calzar otras cosas también. O sea, Sí, porque yo entiendo que los anillos de Júpiter no son visibles desde la Tierra, ¿no? No sé si se podrán ver con ocultaciones también. ¿Tú tienes Sí, de hecho sí, se han medido varias veces porque las ocultaciones tienen una ventaja de que son más precisas para medir la forma, por ejemplo, del anillo. Ah, Y ya, se ok. complementan con mediciones de espectro que se pueden hacer de la Tierra o desde telescopio espacial para ver la composición y los complementas con mediciones de sondas espaciales, por ejemplo, que han estado orbitando, por ejemplo, Saturno. Ya, bueno. Y sí, pero lamentablemente hasta ahora casi la mayoría de las cosas que uno puede hacer es simplemente extrapolar lo que se conoce de Saturno, Ujú. aplicarlo al objeto y ver si calza con lo que se observa. Pero es difícil medir directamente. Ya. Se va a Bueno, saber ya más con los telescopios nuevos, obviamente. está mandando un saludo de Brasil. Ah, Leidian Ferreira, Brasil aquí. Será gente que, porque el principal investigador de este grupo era de Brasil, ¿no? El que encontró el... era un grupo de Brasil, Francia y España. Ah, ya, ok. Sí. Mira, está bueno. Bueno, yo creo que estamos súper bien, cubrimos todo lo que teníamos, así que te agradezco mucho, Rodrigo, en realidad, lo pasé muy bien y pregunté de todo. Debo decir, la mayoría de las preguntas eran mías, que me causa mucha curiosidad el tema. Así que, bueno, yo creo que estamos listos.
ya queda medio minuto. Ahí está Maca, ¿cómo estás? Bien, oye, muchísimas gracias, estuvo súper interesante toda esta conversación entre Rodrigo y tú, Erika. Rodrigo, muchísimas gracias por acompañarnos a los dos y al núcleo de la UDP, de astronomía de la UDP, como siempre por estar presente en el Día del Asteroide, así que les agradecemos muchísimo por acompañarnos nuevamente.